sos psicólogo y trabajás en empresa, no sos de nuestro palo, bueno, a mí me pasó al otro lado, tampoco era del palo de ellos, pero era una visión muy limitada. El potencial de las personas en las empresas es el perfil híbrido. Yo necesito gente que tenga habilidades blandas porque necesitas personas que tengan una lectura social en capas, análisis. Si ustedes son curiosos y quieren hacer muchas cosas distintas y demás, la vida te lleva por un montón de lados, pero bueno, hay que buscarlos y romper esquemas, que nada los limite, no se compren las etiquetas que les venden. Hoy en día uno puede diseñar su propia experiencia de laburo. Bueno, gracias por venir. Me voy a sentar, así tipo living. Estoy súper contenta de estar acá. No suelo tener muchas charlas a psicólogos, a estudiantes, así que estoy como feliz. No es lo que suelo hacer y tengo muchas ganas de contarles, más allá de la presentación, las cosas que hago, porque a mí me pasaba un poco lo que hablábamos recién, que yo estaba estudiando en la facultad y es como que yo estudié en la UBA y ya estoy hablando, yo me recibí hace 25 años, chicos. Y ya se hablaba de, bueno, de cuestionar la currícula, por lo menos en la UBA, sé que hay como, han habido cambios y no tantos en otros aspectos. Y a mí me pasaba que yo me iba a recibir a los 22 años, diploma de honor, todo, pero como que no me veía en un consultorio. Primero me veía chica, o sea, había un tema de edad, de ser responsable de la salud mental de alguien, digo, tengo que tener prácticas. Esa era mi visión y no había prácticas. Y por otro lado, sentía que por mi personalidad era algo como muy estático. Esa era mi visión, muy solitario. Y yo soy como... Y lo principal que quiero transmitirles con la charla es que yo tenía una visión como muy desde el lugar de la deficiencia, si quieren, del déficit. Es decir, bueno, para todo lo que quiero hacer, bueno, es como que me recibo y me faltan un montón de cosas. Y si no, esto de, bueno, recursos humanos, y aún para recursos humanos, tampoco, digo, no entendía bien para qué había estudiado tanto, si después iba a trabajar en recursos humanos. No entendía cómo se volcaba todo lo que había estudiado en recursos humanos. Y eso que yo elegí una electiva de recursos humanos para psicólogos dentro de la cursada de la carrera. Y de repente me pasaron tantas cosas estos 20 años y espero que les sume porque el primer trabajo que yo tuve en empresas era como, bueno, ella es psicóloga, no puede, siempre era el no puede tal cosa porque es psicóloga y han cambiado muchas cosas en el mundo empresarial desde que yo empecé a trabajar a hoy, a cómo se ve el tema. Así que bueno, primero que nada vamos a empezar con una actividad así como de chequeo, digo yo, de cómo te sentís respecto a la carrera, cómo te sentís hoy. Y hay unas figuritas ahí con un número, ¿vieron? Bueno, quieren pensar y somos pocos, así que pueden ir diciendo cómo se sienten, elegir uno y si me lo quieren compartir, ya que acá estamos tipo living, piensen. ¿Y por qué, no? 10. ¿Por qué? A ver, ahí está, así, bien. Abierta a lo que viene. Bien, bien, buenísimo. ¿Quién más? A ver. 6 ahí que está trepando. Bien. ¿Quién más? A ver. Ah, está el equipo también. Se van apoyando mutuamente. Sí, total, fundamental. Son buenas socias. Bien. Bueno, y ahí me tiran el pie a algo también, que es que hay una visión, no sé si les pasa, pero mucho del ámbito clínico de que lo empresarial es como, no sé, como que es otro palo, como que sos otro tipo de persona, no sé cómo explicarlo. Y como a menos. Y la verdad es que tenés que tener un montón de habilidades para tener socios. O sea, no cualquiera, no es, bueno, me caes bien, me juntamos y podemos ser socios. No, es mucho más complejo que eso. Te puede llevar años tener un buen socio y tenés que manejar un montón de cosas. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más quiere compartir cómo se siente? Puede decir, che, estoy medio del 5. Vengo acá a escuchar a ver qué onda, si algo me dispara. Pueden decir algo malo también. A ver. Ah, sí, está de espaldas, sí. Una frase, acá somos todos psicólogos estudiantes, ¿sí? Dijiste, no estoy en contra de la carrera. Y pareciera que como escuchar una charla de algo empresarial es estar en contra de la carrera. O sea, ojo, pero yo tenía esa visión también. Les digo, yo hice clínica hace no mucho y voy a volver a hacer clínica probablemente. Y durante toda mi carrera, y ahora les cuento, durante toda mi carrera yo hice seminarios, dos de mis mejores amigas son psicólogas grosas en clínica y amo hablar con ellas, porque es como que es un espacio donde yo tengo otro tipo de conversaciones. No sé si les pasa. O puedo hablar con palabras que capaz que no puedo hablar en otro lado, puedo hacer análisis de la sociedad que no puedo, o sea, y me encanta. Pero hay un prejuicio enorme y cuando me empezó a ir bien con el tema ahora, pues, estoy haciendo toda una intro, pero cuando me empezó a ir bien con lo que hago hoy, yo leía mucho, hay una página de Facebook que no sé si está, Psicólogos y Psicólogas, se llamaba, era Masivo, ¿sigue estando?
Y mucha gente se quejaba de lo poco que ganábamos los psicólogos y que no, yo decía, "Hay tantas cosas para hacer", digo, yo por otro lado veía que faltaban tantos psicólogos en lo que yo estaba haciendo, y yo digo, y no se gana poco. Entonces era como una realidad de ver todo un discurso, un hilo de conversaciones de, y acá voy a con palabras más corporativas si quieren, que es el mindset fijo, que creo que en la facultad nos entrenan mucho en ese mindset fijo, que no es una mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento, lo que es lo contrario, es una de las mentalidades que hoy se trata de estimular todo el tiempo. Y mucho de ese campo de trabajo lo están haciendo coach o personas que tienen mucha menos formación que nosotros. Hay coach buenos, sí, pero los cuento con los dedos de la mano. He trabajado con coach también y siento que tenemos herramientas. Pero bueno, voy a arrancar. Bueno, yo tengo una consultora que se llama Bridge the Gap. No sé si alguna las conoce, capaz que las chicas, alguna la puede llegar a conocer, que trabaja temas. Empecé trabajando temas de género y hoy trabajo liderazgo también, innovación en equipos. Vengo de una semana en Bolivia que hice 3 ciudades, bueno, 2.000 personas, muchas charlas y capacito equipos de un banco. También soy advisor de empresas, a veces asesora de empresas que me llaman del comité ejecutivo para hacer asesoría. Bueno, este año tuve una beca en Georgetown, en la Universidad de Georgetown, así que estuve trabajando, estudiando allá un proyecto y conocí profesoras espectaculares y muchas psicólogas que trabajan en los sesgos, en las organizaciones, trabajan con casos de negocios y que dan clases de comportamiento. Me abrió la cabeza un montón. Necesitaba hacer de vez en cuando, vieron que como necesito una oleada de algo nuevo porque necesitaba que me sacudan un poco. También doy clases en la Universidad de San Andrés. El año que viene voy a estar en Ciencia del Comportamiento en la maestría. Tuve mi propio programa ejecutivo que se llamó Diversidad e Innovación, focalizado en empresas. Bueno, hay un montón de cosas que le podía contar, pero tengo 2 maestrías. Tengo una maestría en marketing, no les voy a contar cómo hice la maestría en marketing, y después tengo una maestría en género y políticas públicas. Hice 800 posgrados típico de las mujeres, que siempre nos falta, ¿no? Como hacer un posgradito más. Bueno, me recibí en 2001, me recibí. Mi primer día de trabajo fue el 11 de septiembre del 2001, el día de las Torres Gemelas. Creo que fue la última persona en el mundo que se enteró porque era mi primer día de trabajo y yo no había celular, yo no tenía, así que. Y empecé en marketing, que es rarísimo porque, bueno, yo estaba en un momento de mucha crisis, de decir, no sé qué. No me veo abriendo el garage de la casa de mis papás y vengan los pacientes. O sea, como que empecé un montón de preguntas de no tengo práctica, no sabía para dónde disparar y creo como que te recibís y por lo menos en esa época quedás así como medio a la intemperie, ¿no? Muchos hacían posgrados, a mí no o sea, el tema de la clínica ya hacía mucho tiempo en la carrera que me hacía ruido. Mientras cursaba, tenía electivas, que creo que siguen estando las electivas en la UBA, imagínense, psicología política, hice psicología y publicidad, recursos humanos para psicólogos, y hice alguna otra, pero todas nada de clínica, porque yo lo que necesitaba era explorar. Y siempre era esta visión de mí misma, quizás por la edad también, pero bueno, por personalidad, y nos pasa un poco en la facultad de insuficiencia, ¿no? Como de yo tengo que ser especialista en algo. Entonces yo tenía muchos intereses. Ya psicología para mí era una carrera macro por la multiplicidad de intereses que yo tenía. Después fui descubriendo con los años que yo tengo una neurodiversidad, pero yo soy y siempre voy a ser como muy curiosa y explorar y necesitar cambios. O sea, y eso se transformó en una fortaleza. Pero hasta ahí era una debilidad. De hecho, yo hoy trabajo generando innovación en empresas por mi forma de ser. Porque yo soy como de, bueno, esto, hay que romper esto, hay que romper lo otro, es eso de cuestionar. Y eso ha llevado a que haga procesos de innovación. Ahí entré como secretaria, empecé haciendo café y típica de que entras en call center. Bueno, yo entré en el call center de una empresa de pelo y tenía que atender todas las quejas de la gente de las tinturas, de los shampoos y los acondicionadores y hacer informes con eso. Y si quieren, hacía como análisis de la conducta del consumidor, si quieren, podemos empezar. Y es como, bueno, viste, de algo me sirvió la carrera porque estoy teniendo un teléfono. Y hay como una insatisfacción de decir, che, todo lo que estudié, el objeto A, qué sé yo, y ahora qué hago con el objeto A, o no. Y de repente estás como, entras al mundo capitalista real, de decir, bueno, y como le decía, siempre hice seminarios, siempre estaba en foros, siempre estaba en espacios venía, no sé, un psicoanalista, yo iba, estaba ahí. Entonces estaba como una búsqueda. Estuve 4 años en esa empresa, empecé como asistente, terminé haciendo producto, desarrollo de producto, comercio exterior, terminé siendo la secretaria del presidente de la empresa, que era una secretaria que no era, era una secretaria que manejaba muchos temas, y fue como una gran escuela, la pasé muy mal, porque siempre era como ella es la psicóloga que no puede aspirar a otra cosa, porque es psicóloga. O sea, también tenía esta visión de, bueno, si no estudiaste marketing, pues yo estaba en marketing, no sos del palo.
O sea, esto de que si sos psicólogo y trabajás en empresa, no sos de nuestro palo, bueno, a mí me pasó al otro lado, tampoco era del palo de ellos, ¿viste? Porque, bueno, ella es psicóloga. Y era una visión, no sé si sigue estando, yo creo que las cosas han cambiado un poco, pero era una visión muy limitada de las potencialidades de las personas. Hoy se buscan perfiles híbridos. Voy a ir y volver en la charla, ya les voy a diciendo. Pero hoy el potencial de las personas en las empresas es el perfil híbrido. Yo necesito gente que tenga habilidades blandas. Hoy es un filósofo que además sabe de computación o de programación y además, bueno, estudia antropología. O sea, hoy es como, no les digo común, pero las empresas apan esos perfiles hoy, porque necesitas personas que tengan una lectura social en capas, análisis. Pero en ese momento, entonces yo qué hice, para validarme, bueno, voy a hacer un posgrado en marketing. Hice 3 posgrados, terminé haciendo la maestría en marketing, hice 3 años estudié, pero era para validarme frente a otros. Eso, bueno, fue 14 años de trabajar en cosmética. Terminé trabajando solamente en empresas de cosmética y moda, en marketing. Y yo lo que veía era que siempre, y les voy a contar algo que queda acá y grabado, ¿no? Siempre me pasaba que yo trabajaba con personas y mi lectura de lo que pasaba en el mercado, si quieren. Yo trabajé en Nueva York, trabajé en China, o sea, en esos años como que viajaba por las empresas en las que yo trabajaba y era como que yo, por un lado, sentía que lo que estaba haciendo era muy superficial, me faltaba algo, les faltaba como una profundidad o algo, y por otro lado sentía que yo tenía muchas herramientas que no se estaban utilizando para entender lo que estaba pasando, y ni hablar que todo el tiempo estás o manejando personas o estás relacionándote con personas y tenés un montón de habilidades. Y yo me sentía que ese otro palo del que yo siempre me sentí, en realidad empezaba a ser como una fortaleza, por la forma. Más allá de hay un tema de maduración de edad que yo podía manejar las situaciones. En esos años me hice ¿vieron? De Bowlby, me metí en la teoría del apego. Bueno, yo era brand manager de perfumes, o sea, trabajaba en perfumería, en esa categoría. Los sábados me iba a teoría del apego. Y mi marido, de esa época, ya no es marido, me llevaba y qué sé yo. Y yo ahí nutría como esa necesidad de, bueno, yo necesito un poco de teoría, un poco de análisis, yo necesito eso. Y para mí no era incompatible. Pero bueno, en el mundo laboral sí lo era en ese momento. Para mí mi jefe era como, este es el típico madre muerta, yo pensé. Me hice en la reunión estar pensando eso de tu jefe, porque era como el modelo de una persona que tenía la fotito con la familia, todo. De hecho, yo trabajé con él en Nueva York y yo le decía, ¿cómo haces? Porque nunca estás con tu familia, o sea, ¿cómo tenés problema con tu esposo? No sé, no le preguntaba así, pero era como, y para mí era como, me daba esa sensación, vieron esa lectura de la persona. Yo salgo, de ahí me llevan a otra, me voy a otra empresa, me ofrecen otra cosa como gerente de marketing Ruemers en el laboratorio, también en un proyecto de cremas. Tuve muy poquito, la pasé muy mal, tuve acoso laboral de una mujer, la pasé muy mal, chicas y chicos, pero le digo a las mujeres porque las mujeres también acosan y fue horrible y todo tenía que ver porque yo me iba a casar, entonces vas a estar poco tiempo y te vas a quedar embarazada, típicos frases que empiezan a surgir, me van de esa empresa y yo como que quedo como un TED, digo, quedo como realmente tuve pesadillas durante un año, o sea, la pasé muy mal. Y en ese año, bueno, fallece mi abuela, yo me quedo embarazada, me caso, me quedo embarazada de Olivia, mi hija. Y mientras estaba amamantando y demás, aparece este jefe, que era el número 1 de la empresa, que había matado a su mujer. Que es Fernando Farré, el que mató a la mujer en el country, en el vestidor. No sé si un caso súper conocido. Más allá del shock de yo estaba, me acuerdo, amamantando y me sentía como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer de mi carrera y demás? Me di cuenta que yo había visto cosas, digamos, en la persona que a mí me hacían como ruido, y después cuando pasa eso toda la televisión y fue como más allá de hablar con mis ex compañeros de trabajo de cómo estaban y demás, yo lo había visto. Bueno, esos años me sentí como, veo, ¿qué hago? Porque estaba con Olivia, me ofrecían puestos regionales donde yo tenía que, con una bebita muy chiquita, bueno, tenés que ir un mes a Paraguay, un mes a Colombia. Dije no, o sea, no puedo. Y empieza la maternidad en mi vida, que es un hito, lamentablemente sigue siendo un hito en las carreras de las mujeres, que bueno, a veces se puede elegir, a veces no, pero que entras en una meseta, porque tus intereses están en otro lado, porque el tiempo es finito y el tiempo lo tenés que distribuir, porque ahí se juegan un montón de cosas, y una de las cosas que me di cuenta es que mi autoestima pasaba mucho por mi carrera. Y en todo ese proceso de depresión postparto y demás, me di cuenta que mi autoestima no podía depender de una carrera. Podía ser algo, pero no podía ser la base del puesto que yo tenía, era como mi presentación al mundo. Así que en esos años dije, bueno, ¿qué hago? Y típica, bueno, voy a tener pacientes porque así manejo mis horarios, en ese sentido muy ideal. No quería mandarme, hacía un montón de tiempo que yo no estaba en contacto, así que hice
En el Hospital Hugo Rosarios hice pasantía privada con cámara Gesell, analizando todo, invirtiendo yo, y me metí 2 posgrados en un año con Weinstein, de psicología sistémica, que yo lo adoro, y me dio mucha base de mi trabajo de hoy. O sea, Weinstein, yo hasta el día de hoy recuerdo frases de Weinstein en mi trabajo. De mis análisis, la lectura sistémica para mí es espectacular. Y también metí en ATA, es la Asociación de Trastornos de Ansiedad, donde me dio como mucha base de psicología cognitiva, que yo no tenía nada de esa base. Y ahí empecé a escuchar sobre la psicología basada en la evidencia también. Y una amiga, que hoy es una gran terapeuta, me dice, sí, bueno, me veía que yo estaba así como, dice, ¿por qué no te metes en el centro de psicoterapias de los Hirsch? No sé si alguno conoce, el CPP. Me dice, mira, dice, qué sé yo, como que a veces a mí me sirve, te da rotación de pacientes, es verdad, y de repente te haces muy conocida en tu lugar, puede tener alta rotación, poca plata, pero tenés supervisión todas las semanas, y es como una escuelita en un punto. Entonces dije, bueno, vamos. Y aposté a eso. Hasta el día de hoy tengo ex pacientes que me siguen en Instagram y que me dicen, me ayudaste a salir de una relación tóxica, no sé qué, y yo. O sea, es hermoso, me siguen escribiendo. Y estuve 4 años haciendo eso. Después atendí pacientes, estuve en un dispositivo de atención de víctimas de violencia de género en Lanús, en la municipalidad. Y ahí metí a psicología positiva, que también yo estudié psicología positiva en la facultad, y psicología sistémica. Y como que me revolucioné el centro, porque ahí era como, bueno, escuchamos. De hecho, tenía psicólogas que trabajaban conmigo que me daba cuenta que no sabían de género. Yo tampoco, pero tenía un poco de sensibilización porque las revictimizaban constantemente. Y había otras que sí tenían cierta formación en género. Y así que hacíamos como algo, cosas aparte para, desde el lado de las fortalezas de ellas, de sacarlas adelante, no del lugar de, bueno, te pasa esto porque ellas vienen con la autoestima destruida, y la verdad es que estuvo buenísimo, pero bueno, me pasaba a mí, de vuelta empecé con esto, mi hija tenía 1 año, 2 años, de que no me hallaba, era como que tenía un helicóptero que me miraba y que yo la que estaba ahí atendiendo no era yo. O sea, como que empecé a sentir eso que yo sentía en la carrera, de que yo estar en un consultorio, en un punto de las salas cortadas, no sé, como que no, había algo que me faltaba, que me gustaba la clínica, me gustaba trabajar en equipo. O sea, me veía trabajando, no sé, en un hospital con un equipo, hablando con compañeros, hablando de casos. Pero bueno, eso no era rentable, lo que me imaginaba, y me faltaba otra parte. Así que ahí, en esos años antes de pasar con eso, me metí en el CIPME con ICES, y como yo estaba en posparto, me metí en psicología perinatal y empecé la maestría en género. Con todas las cosas que yo veía, me meto en Flaxo, hago la maestría en género, me meto en el CIPME CONICET, y dije en 2016, yo voy a empezar a emprender porque podía hacerlo, porque estaba casada, entonces económicamente podíamos sostener que yo estuviera entrar en búsqueda, y empecé a irme Bridge the Gap, y me sentía súper ridícula cuando empecé, como que era un momento, nada que ver al momento de hoy. Y me empezaron a llamar de Movistar, de agencia de publicidad, porque necesitaban un perfil híbrido. Decían eso. ¿Y yo? ¿Y qué significaba híbrido? Mira, no necesitamos una persona de una ONG, necesitamos una psicóloga tradicional que sea como lo social y que venga con un discurso. Yo necesitamos gente que nos entrenen para ver, antes de que nos cancelen en las redes sociales, que nos entrenen en. Pero yo venía del mundo del marketing. Entonces era como marketing, pero psicóloga, pero a la vez había de género. Era como. Entonces empecé a trabajar un montón con agencia de publicidad, con equipos de marketing, y empecé ahí, y después me fui metiendo en recursos humanos, donde recursos humanos hoy es gran parte de mis clientes que me llaman, donde salud mental empezó a crecer un montón, el tema de generaciones, y sobre todo el tema del concepto de seguridad psicológica, que es un concepto que no sé si lo han escuchado, pero es la base, digamos, de la innovación. Cuando tu equipo no tiene seguridad psicológica, no puede crecer. Entonces me metí en liderazgo con eso. Empecé a estar con número unos de empresa, hice un podcast que después si buscan se llama 50, y en algunos hablo de seguridad psicológica y demás, hablo de marketing, hablo de poco del trabajo. Y Bridge, bueno, empezó a hacer publicidad, empecé a trabajar en recursos humanos, o sea, ¿vieron eso que yo decía, necesito hacer muchas cosas? Bueno, de repente yo trabajaba en publicidad, en recursos humanos, en ciencia del comportamiento, me llamaban para ser profesora, me llamó el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajé para el BID como consultora para el BID en una iniciativa. De repente como que eso que yo necesitaba, que era por ser como neurodiversa, yo necesito muchas cosas, necesito explorar muchos caminos, y si no me aplasto, bueno, lo tenía, lo logré con mi trabajo.
Y también diseño de experiencias customizadas. Bueno, trabajé para el presidente de Ecuador, lo fui a asesorar al presidente de Ecuador, pero un delirio esos años fueron. Y en la actualidad, bueno, soy speaker, recién vengo de Bolivia, el año pasado, bueno, en Costa Rica, Panamá, mucho en Latinoamérica, doy charlas para 2.000 personas, 4.000 personas, en general de temas de mujeres, de género y temas de diversidad. Y grupos pequeños trabajo para líderes, donde, bueno, cómo armar equipos y sobre todo los líderes hoy, acá esto es un terreno verde enorme, son dinosaurios, chicos. Ya, de empresa que vayan, por más que digan, no, esta empresa de tecnología e innovación, la mentalidad sigue siendo tremendamente arcaica y de repente tienen la generación Z ahí respirándoles en la nuca y no entienden nada y hay una gran crisis de liderazgo y es una crisis humana. Entonces, para el psicólogo es como hermoso porque te dicen, bueno, yo no sé cómo resolver esta situación, así que hay mucho terreno y además hay departamentos. Y algo interesante que les quiero contar, estuve en Copa Airlines en Panamá, era la aerolínea, es una de las mejores aerolíneas del mundo, Copa, y estuve con el que entrena a todos los pilotos. A todos los que entran y van a ser pilotos, los entrenan con él. Es un histórico de Copa. Y yo estuve con él, con Gustavo Rivera, y el autor que él toma es un autor que trabaja seguridad psicológica y que trabaja. Y él me dice, nosotros tenemos un manual de competencias técnicas, que es de la industria aeronáutica, y después tenemos un manual de competencias humanas. Y todo es psicología básica. Design Thinking, no sé si han escuchado, alguno capaz que escuchó, Design Thinking es como una técnica que se puso muy de moda en las empresas para diseñar experiencias. Son todos eufemismos de psicología. Yo era como que veía eso y digo, pero esto es psicoterapia, pero con marketing. O sea, es lo mismo, pero con otro marketing. Cómo yo construyo una experiencia, por ejemplo, con las personas en las empresas, es psicología, pero en vez de llamarlo psicoterapia, lo llaman design thinking y construir la meta. Y todo es igual, pero con otro vocabulario. Entonces es genial cruzar mundos porque te das cuenta cómo se pisan y es como, che, esto es todo lo mismo. Así que hoy lo que hago es, bueno, recursos humanos, publicidad de vez en cuando, les traje una publicidad para mostrar para el cierre, estoy mucho en paneles, el año que viene estoy con un proyecto en Harvard, ojalá se dé, soy malísima yo académica, malísima, por eso no he crecido en lo académico, porque no tengo paciencia para escribir papers y la tesis la dejé ahí. Pues no soy de ese sistema, pero quizás tengo otras formas de aportar en los proyectos y bueno, se puede igual. Así que hago consultoría en liderazgo, innovación, diversidad, campañas de publicidad. Como resumen, para inserción para psicólogos, y sé que después hay un meet and greet, así que el que quiera preguntarme, nos quedamos charlando lo que necesiten. Bueno, conducta al consumidor o Consumer Insights. Es un área que está creciendo un montón. Que tiene que, insights, chicos, se le digo otra palabra, creencias. ¿Sí? Creencias de las personas, bueno, pero de los consumidores. Obviamente siempre está bueno estudiar. Hoy ChatGPT es una gran herramienta como para, aunque sea cheques Consumer Insights y ver de qué se trata, pero hay muchos psicólogos y sociólogos trabajando en Consumer Insights, un montón, que trabajan en agencia de publicidad, en marketing y demás. Investigación de mercado, un montón, y si cruzas con Data Science y te metes un poquito en Data Science, es un gran terreno que está creciendo un montón porque las empresas necesitan anticipar cosas que van a pasar. Es un mundo muy caótico, muy incierto, lleno de cisnes negros, lleno de cosas que no podemos prevenir. Y el gran desafío del siglo XXI es armar equipos que sepan prevenir y evadir sus puntos ciegos. Entonces necesitas personas expertas en comportamiento. Bueno, recursos humanos, la típica, diseño de procesos y experiencias. Hoy está muy en boga en recursos humanos, no es solamente selección de personal, que para mí es aburrido para mí, sino diseñar experiencias para las personas centradas en la persona. En vez de en la organización es como en la persona puntual. Hay mucho de eso. ¿Y quién mejor que diseñar experiencias para las personas que un psicólogo? O sea, porque es como cuando diseñas una experiencia en psicoterapia, es lo mismo. Y ahí se usa mucho esto que yo les decía, design thinking. Bueno, publicidad, ahora les voy a contar, les traje una campaña que fue considerada por la de prevención de cáncer de mama la mejor campaña, que fue distinta, y una de las cosas que hizo distinta es que nosotros escuchamos distintas a las pacientes también de esa patología. Bueno, innovación, neurociencia, psicología cognitiva aplicada. Sé que hoy va a estar Aileen Tomio, que es la directora de la maestría, que yo voy a ser profesora. Aileen creo que está al mediodía, es una genia, sabe mucho, ella también se fue para otro lado, psicóloga, así que les recomiendo la charla. Bueno, sesgo, seguridad psicológica, y hay mucho burnout, la gente está muy cansada en las empresas. Ahora se habla de wellness, de vuelta, siempre todo tiene un marketing, pero así como a mí me molestaba en el psicoanálisis el discurso que no decía nada muchas veces y que llenaba de palabras rimbombantes, en el marketing y publicidad me pasa lo mismo, o sea, era como burnout, bueno, ok, sí, yo soy como más llana y eso a la gente le encanta.
O sea, cuando vos no importa si estás acá o estás allá, a la gente le gusta lo simple y bueno, se están necesitando muchos psicólogos. Los coaches están avanzando un montón. Hay coaches muy buenos porque tienen un montón de habilidades que no tienen que ver con el coach, sino que tienen que ver con ellos como persona también. Hay buenos, malos, pero a mí me da mucha pena que no estemos más presentes ahí o que el rol nuestro no esté. No entiendo bien la raíz de todo eso. Creo que hay una cosa académica. Pasaron 20 años y sigo escuchando las mismas conversaciones que cuando yo era estudiante. Entonces digo, che, cuando ustedes les pase 25 o 30 años como a mí, vamos a seguir en la misma conversación, eh, porque es tremendo el sesgo que hay en las orientaciones académicas, en todo tipo de universidad, en algunas más que otras, por supuesto, pero el mundo va a necesitar cada vez más salud mental porque la gente está quemada, no solamente en los trabajos, sino que el mundo es un mundo que genera mucha dopamina, muy incierto, muy estresante y va a continuar ese camino. Y ustedes seguramente los que están en clínica lo deben estar viendo. Y conversaciones difíciles como último punto. También a veces conduzco, les estuve conduciendo una cápsula para Paramount, se los traigo así porque para decir, si ustedes son curiosos y quieren hacer muchas cosas distintas y demás, la vida te lleva por un montón de lados, pero bueno, hay que buscarlos y romper esquemas para eso. Y se puede. O sea, si yo escucho, pienso, la gente que me decía cuando mi primer trabajo, no, ella es psicóloga y demás, y después que yo hoy asesoro a las empresas que ellos soñaban con ser y es como, es muy gracioso, digamos. Entonces, que nada los limite porque no se compran las etiquetas que les venden. Hoy en día uno puede diseñar su propia experiencia de laburo. Les dejo, espero, les voy a mostrar este video, espero que les guste y con esto cerramos. Bueno, espero que les haya gustado. Yo es una de hice varias campañas, pero es como mi favorita. Les dejo mis redes y a los que se quieran sumar después a charlar, no tengo ningún problema. Así que gracias, espero que les haya aportado y bueno, gracias por la escucha.